Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad vamos a decirle no más contaminación para todos tus mantenimientos. ¡Comencemos! Debido a las leyes que gobiernan la liberación de refrigerantes hacia la atmósfera, ha tenido como consecuencia el desarrollo de procedimientos para recuperar, reciclar y volver a utilizar los refrigerantes. La industria ha adoptado definiciones específicas para estos términos. En esta ocasión hablaremos sobre la recuperación. Recuperación es remover el refrigerante de un sistema en cualquier condición que se encuentre y almacenarlo en un recipiente externo sin que sea necesario hacerle más pruebas o procesarlo de cualquier manera. Muchas compañías han desarrollado el equipo necesario para los técnicos de servicio a fin de evitar la liberación de refrigerante hacia la atmósfera. Los equipos para recuperación y manejo de refrigerante pueden dividirse en tres categorías. Primero, recuperación. Es la unidad que recupera o remueve el refrigerante. Segundo, recuperación y reciclado o R&R. Esta unidad recupera y recicla el refrigerante. Número 3, reproceso. Unidad que reprocesa el refrigerante dentro de las normas legales ambientales, es decir, que lo vuelve a su posición inicial. Hay máquinas de recuperación disponibles en diferentes diseños en el mercado. Las unidades pequeñas básicas están diseñadas para utilizarse con refrigerante 12, 22, 500, 502 y para actuar como estaciones de recuperación, sin ventilación hacia la atmósfera. El refrigerante es removido en su condición presente y almacenado en un cilindro desechable o transferible. Esta unidad remueve el aceite del refrigerante y puede manejar vapor o líquido en un tiempo muy rápido. Después, el refrigerante puede reciclarse en el centro de servicio o enviado a una estación de reproceso para reutilizarlo posteriormente. Utilizando un dispositivo de recuperación de refrigerante, el técnico es capaz de remover refrigerante de sistemas pequeños de aire acondicionado, comerciales, automotrices y residenciales. Durante el proceso de recuperación, el refrigerante es removido del sistema en forma de vapor, utilizando la fuerza bombeadora de la máquina recuperadora. La recuperación es similar a la evacuación de un sistema con una bomba de vacío. Los procedimientos varían con cada fabricante. Básicamente, la manguera se conecta a un puerto de acceso en el lado de baja hacia la válvula de succión de la unidad recuperadora. Una vez que la manguera de salida está conectada, el dispositivo de recuperación se arranca y comienza la recuperación. Algunas unidades tienen una señal para indicar cuándo el proceso de recuperación ha terminado. Esto significa que el equipo de recuperación no está procesando más vapor. En algunas ocasiones, el dispositivo de recuperación cierra automáticamente el sistema de vacío. Cuando se ha completado la recuperación, se cierra la válvula del lado de baja. El sistema deberá asentarse por lo menos 5 minutos. Si la presión se eleva a 10 psi o más, puede significar que quedaron bolsas de refrigerante líquido o frío a través del sistema y puede ser necesario reiniciar el proceso de recuperación. Puesto que es mucho más rápido recuperar el refrigerante en fase líquida que en fase vapor, el técnico puede preferir una máquina que remueva el refrigerante líquido. Muchas máquinas son diseñadas para llevar a cabo este proceso usando cilindros para refrigerante normales. Algunas unidades de transferencia pequeñas utilizan cilindros de recuperación especiales que permiten al técnico remover refrigerante líquido y vapor. Este tipo de unidad de recuperación requiere un cilindro con válvula de 2 puertos.
La unidad de transferencia bombea el vapor de refrigerante de la parte superior del cilindro y presuriza la unidad de refrigeración. La diferencia de presión entre el cilindro y la unidad transfiere el refrigerante líquido hacia el cilindro. Una vez que se haya removido el líquido, el vapor restante es removido al cambiar las conexiones. Se recomienda cambiar el aceite del compresor de la unidad de recuperación después de la recuperación de un sistema quemado o antes de la recuperación de un refrigerante diferente. También se recomienda que el filtro se reemplace y que las mangueras se purguen antes de transferir un refrigerante diferente. El técnico deberá asegurarse que no se sobrellene el cilindro. Lo normal es llenarlo al 80% de su capacidad. Conforme se va llenando el cilindro, deberá observarse la presión. Si la unidad de recuperación cuenta con un indicador de líquido y humedad, deberá notarse cualquier cambio que ocurra. Si el técnico utiliza un sistema que solo recupera el refrigerante, la recarga puede llevarse a cabo de muchas maneras. La contaminación es con mucho la parte de la operación más crítica y la más descuidada. La gran amenaza es el riesgo de contaminar el refrigerante de una unidad a otra. La contaminación puede ocurrir cada que se hace la recuperación en un sistema, utilizando otro sistema refrigerante y recargándolo con el mismo gas. Sin embargo, utilizando un poco de precaución, el problema puede evitarse. Y te dejo con el lema de nuestro canal: si conoces bien lo que sucede en cada parte del circuito de refrigeración, será muy fácil encontrar cualquier daño que el equipo que tienes enfrente tenga. Sin más que decir, esto fue Técnico Mundial. Hasta la próxima. TikTok.